gracia sublime es, perfecto es tu amor. Buenos días, hermanos. Gracias por esta linda invitación. Pido disculpas por demorarme para pasar, pero no sabía que aquí primero se hace la prédica y después es como la alabanza. Entonces, ya el pastor me presentó. Vamos a mirar, mientras les cuento un poquito de mí, yo los invito a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 1, después seguramente vamos a mirar algunos otros versículos, pero para iniciar vamos a leer este versículo. Romanos capítulo 12, el versículo 1 básicamente. El pastor me compartía que como iglesia están trabajando y están muy interesados en tener como creyentes que son relaciones maduras, ¿cierto? Relaciones como creyentes. Y entonces me invitó como a que hablemos un poquito de esto, y creo que lo que nos ayuda a ser unos cristianos que tenemos relaciones maduras entre nosotros y en nuestros hogares y con las personas que amamos es la misericordia de Dios. Misericordia. Hay varias palabritas que vamos a recordar hoy. Misericordia. Entonces yo he titulado esta enseñanza Relaciones basadas en la misericordia de Dios para conmigo. A uno le parece raro, ¿cierto? Dice, pues si son relaciones debe ser lo que yo tengo que tener a los demás. No. Relaciones, mis relaciones como creyente hacia los demás van a estar basadas en la misericordia que Dios ha tenido y ha demostrado conmigo. Y quiero entonces ahora sí que miremos Romanos capítulo 12, versículo 1, que creo que todos ya lo tienen. Yo voy a utilizar la versión Palabra de Dios para Todos, pero podemos leerla, no es mucha la variación, aunque hay algunos matices que me gustan de esta versión. Entonces voy a leerles, hermanos. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Vamos a partir de acá y yo quiero que miremos algunas cositas. Lo primero es que él dice, por eso, hermanos, si tienen Reina Valera empieza diciendo por tanto. Cuando dice por tanto uno dice, entonces aquí hay algo. O sea, cuando dice, y como por todo lo que yo le dije a usted, entonces. Y eso es algo que vamos a tener claro para entender nuestras relaciones, ¿cierto? Él dice, por eso que yo ya dije, se dedicó 12 capítulos a decir algo y ahora está diciendo, por eso que yo ya les dije en los 11 capítulos que están atrás, yo les digo, dediquen su vida a adorar a Dios. Y uno dice, no, a todos nos gusta, ¿cierto? Si a ustedes les dicen, ¿quién quiere ser adorador? A ver, si yo digo, ¿quién quiere ser adorador? ¿Quién levanta la mano? Todos, ¿cierto? Levanten la mano, que no, la mano no es la boca, entonces pueden levantar la mano. A ver, ¿quiénes quieren ser adoradores? Eso, todos, nos dicen, amén. Y uno se dice, bueno, entonces mañana el pastor va a tener un super equipo de alabanza. Pablo está diciendo, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser
como un sacrificio vivo a Dios. Entonces parece que la adoración es una vida consagrada. Y cuando a uno le dicen vida consagrada, como nosotros generalmente la mayoría venimos de una tradición católica, uno dice, ay, entonces me voy a meter a monja o a cura. No, ya vamos a ver que es una vida consagrada. Entonces miren que este versículo 1 de Romanos 12 es muy lindo y nos despierta como muchas inquietudes, ¿cierto? Uno dice, wow, qué mundo de cosas, ¿cierto? Es por algo que Pablo dijo antes, tiene que ver con la misericordia y es para que yo sea adorador y a mí eso sí me gusta. Y ser consagrado a Dios no quiere decir que voy a meterme ni a cura ni a monja. Quiere decir que hay algo que yo voy a hacer en mi vida. Y eso es lo que nosotros vamos a estar entonces mirando esta mañana. Y si entendemos eso y empezamos a ser como hacedores de esto que vamos a mirar, a estudiar hoy de este libro, vamos a ser cristianos con relaciones maduras, con relaciones como a Dios le agradan, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, Él dice, por eso, ya que Dios es tan bueno con ustedes. Y ahorita vamos a ver esa misericordia de Dios, esa misericordia. Para mí fue muy lindo estudiar esto, porque la misericordia yo la recuerdo mucho desde los Salmos, que es un libro que yo creo que a todos nos gusta mucho, ¿cierto? Y en los Salmos dice varias cosas de la misericordia de Dios. En los Salmos dice, Dios es misericordia. No es que tiene misericordia. Los que vamos a tener misericordia con la otra persona somos nosotros, pero Dios es misericordia, ¿cierto? Los salmos nos dicen eso. Hay otro salmo que dice, Él se deleita en hacer misericordia. Y cuando a mí me dicen que alguien es misericordioso y se deleita en eso, yo salgo corriendo para allá, ¿cierto? Y le digo, ay, de mí, tenga misericordia. ¿Para qué? Para lo que sea, pero tenga misericordia de mí, ¿sí o no? Que de uno tenga misericordia es muy bueno. Por ejemplo, si piense que usted se montó a un bus y eso está así lleno, y uno bien cansado, qué tan bueno que alguien tenga misericordia, ¿cierto? Yo a veces me monto y digo, Señor, no puedes hacer que alguien me dé el puesto. Que alguien tenga y a veces lo ha hecho, les cuento que a veces me monto, no sé qué cara tengo, pero me lo dan. ¿Cierto? Entonces, Él se deleita. Nosotros tenemos un Dios que se deleita. Una persona que cuando usted se deleita en algo, usted viendo a ver cómo lo hace, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay hermanos que les encanta servir. Esos hermanos, lo más bueno que uno le puede pasar en un día es encontrarse con un hermanito de eso, ¿cierto? Que le guste servir, porque eso lo atienden a uno muy bien. Entonces uno casi que donde va dice, hay alguien que tenga ese don, ¿cierto? Qué rico que se deleite Dios en tener misericordia. El Salmo, ese sí lo conocemos todos más, que dice el Salmo del Buen Pastor, el 23 dice, el bien y la misericordia, en la traducción Reina Valera dice, me seguirán. Pero me explicaba en estos días un profesor del seminario que esa palabra que está ahí en hebreo dice, me persiguen. El bien, usted se imagina que a nosotros los cristianos, el bien de Dios y la misericordia de Dios nos persiguen. Nos quieren es atrapar todos los días. Y uno dice, wow, qué tan bueno. A mí desde que me explicaron eso, yo soy más feliz todavía que antes. Porque yo digo, ay, me están persiguiendo, ¿cierto? Me persigue el bien y la misericordia de Dios para alcanzarme, para atraparme y para derramarse sobre mi vida. Entonces, esa misericordia de Dios, como les digo, y hay otro salmo que dice que Dios es famoso en todo el mundo a causa de su misericordia. Y yo conocía mucho más la misericordia de Dios desde ahí. Pero como en el libro de Romanos me dicen, por eso, hermanos, por esa misericordia tan grande, yo dije, bueno, vamos a explorar mucho mejor en qué consiste esa misericordia de Dios para yo saber si a mí me conviene. Porque uno se hace como varias preguntas, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo así que Dios es bueno conmigo? Y a veces nosotros ya llevamos días de estar en el Evangelio
y nos pasan cosas, ¿cierto? Puede que estemos sin empleo o enfermos o tenemos problemas en la familia, malas relaciones o tenemos enemigos. Nos pueden pasar muchas cositas, ¿sí o no? Y uno dice, ¿cómo hay que Dios es bueno conmigo? Problemas es lo que tengo. Entonces, ¿en qué es bueno? ¿Cómo así que como Dios es tan bueno conmigo, yo tengo que ser de un adorador? Entonces, ¿en qué es bueno Dios conmigo? Sí, Dios es bueno. ¿Y qué ha hecho Él por mí? ¿Han visto que a veces uno le está enseñando a alguien sobre Dios y le dice, ¿y qué ha hecho Dios de bueno por mí? ¿Qué hizo a mi favor para que yo quiera consagrar mi vida a ser adoradora? A ver, puede ser una pregunta que uno se hace, ¿cierto? Dadas muchas condiciones. Y otras personas tienen la posición de, pero ¿para qué tanta misericordia? Yo no es que sea tan malo. La verdad, yo veo que hay gente más mala que yo. También oímos que hay mucha gente que dice eso, ¿cierto? Entonces, ¿para qué tanta? Yo no necesito tanta misericordia de Dios. La cuestión es que entonces la clave está en todos los capítulos anteriores, que los invito a que esta semana pues como que los repasen, y Pablo nos muestra primero, como en los primeros 3 capítulos, que todos somos pecadores, y también que nosotros, aunque el Señor ha hecho muchas cosas en nuestra vida, seguimos luchando con cositas, ¿cierto? Si usted a veces siente celos, yo soy hipercelosa, celos, si siente envidia, pero porque aquel sí, yo no, pero porque a este le pasa eso. Si usted es una persona orgullosa, ni crea que le voy a buscar, ni crea que voy a pedir perdón, eso es orgullo. Si tú amas más los deleites y placeres que asumir, por ejemplo, tus responsabilidades como empleados. Duermo 5 minutos más, y qué importa que yo llego allá y no me dicen nada. Amas más los deleites que ser un buen ciudadano. Qué pereza reciclar basura. Amas más pasar bueno que ser miembro de una familia donde también hay responsabilidades. Entonces, tú estás siendo víctima de una vida donde lo que haces es satisfacer las obras de la carne y no vivir según el Espíritu, ¿cierto? Estás viviendo según la mentalidad de este mundo. Ahora, por ejemplo, yo sí necesito la misericordia. Yo te digo una cosa, si aunque tú sabes que no es correcto volarte un semáforo, te lo vuelas, ¿cierto? Si tú sabes que no es correcto, que vos ves que ahí viene el peatón y vos antes le aceleras más a la moto o al carro. Si usted no paga la administración, si vive en un edificio o no paga los impuestos, yo le cuento una cosa. Necesitamos la misericordia de Dios. Entonces, qué bueno que nos persiga, ¿cierto? Qué bueno que nos alcance, qué bueno que se derrame sobre nosotros la misericordia de Dios, porque cuando nos ponemos como a mirar cositas secretas que tenemos, nos damos cuenta que sí que necesitamos y mucha misericordia. Si hay cosas que yo hago que vivo culpándome, ¿cierto? Y uno dice, otra vez hice esto y mi conciencia me está acusando de cosas. Yo necesito la misericordia de Dios. Entonces, cuando uno va haciendo eso, uno dice, ay, sí, Señor. Y no solo eso, sino que me doy cuenta que cada día Dios tiene misericordia de mí. Yo cada día me doy más cuenta de eso. Y por la noche y al levantarme siempre le digo, ay Dios, gracias. Gracias porque me seguís amando y me seguís aceptando, así como soy. Yo creo que es el único que me quiere y me acepta totalmente así como soy. A ustedes no les pasa lo mismo. ¿Quién nos quiere así? Así. Gorditos, feitos o bonitos o flaquitos, así nos quiere. Totalmente nos acepta y nos perdona. Dios, más nadie. Y eso es un motivo de alegría. Y yo me despierto y yo le digo, no vaya a dejar de hacer eso conmigo. ¿Cierto? Porque a todos nos gusta ser amados de esa manera. Y cuando Pablo ve que él también hace estas cosas
con las que nosotros luchamos, Él dice, yo doy gracias a Dios por Jesucristo. Doy gracias porque Cristo en la cruz pagó mi deuda y cambió esta naturaleza humana por una nueva, ¿cierto? Y en Romanos hay dos citas que les quiero dejar como más puntuales. El 8.3, Romanos 8.3, yo lo voy a leer acá, ya sabe, palabra de Dios para todos, dice, Dios se valió de la vida humana de Jesús para condenar al pecado, y esto lo hizo para que podamos vivir aprobados. Y entonces vamos entendiendo más de la misericordia de Dios. Es que Dios tenga misericordia de mí es porque ante Él yo estoy bien. Es porque ante Él me ve y dice, a ustedes no tienen a veces amores favoritos. Yo recuerdo que yo tenía un sobrino que sí, tengo un feeling muy especial con él, y una vez estaban muy pequeños él y mi hijo, después de que el sobrino se va, me dice, ¿cierto, mamá, que usted no es capaz de enojarse con fulano? Y yo me quedé pensando, y yo le dije, hijo, es verdad, ese niño hacía lo que fuera, y yo, hay algo mío con ese muchachito, ya está muy grande y todavía me pasa que hay algo que haga lo que haga para mí. No es que no lo regañe, yo sí lo regaño y lo corrijo, porque yo soy muy buena para regañar, pero hay algo que siempre tiene favor conmigo, ¿cierto? Eso nos pasa con Dios. Cada que Dios te ve a ti, dice, ¡wow! ¡Eres tú! ¡Oh! Uno llega y dice, Señor, y Él dice, ¡ay, viniste! Y uno, yo pensé que iba a estar bravo conmigo. No, si hiciste algo malo, pero ven, ¿cierto? ¿Eso por qué ocurre? Por la obra de la cruz de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en 8.3. Dios se valió de la vida humana de Jesús para condenar al pecado. Y esto lo hizo para que podamos vivir aprobados. Entonces, usted tiene que entender esa misericordia de Dios. Quiere decir que usted siempre, siempre es aprobada delante de Dios. Y ojo, porque por ahí hay unos que dicen, entonces puedo pecar todo lo que quiera. No, yo no estoy diciendo eso. Porque recuerden que Romanos 12.1 dice, ya que Dios lo aprueba a usted, ya que tiene esa misericordia con usted, usted conságrese a Él. Usted adórelo todo el día y a toda hora. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, ¿cierto? Y entonces uno dice, qué descanso que Dios hizo hasta lo imposible para que yo le pertenezca a Él, para que me acepte, para que me apruebe. Qué bueno que me ha justificado. Eso para mí es muy importante, ¿cierto? Y eso es lo que quiere decir la misericordia de Dios. Cuando uno entiende esto, entonces ahora sí, Pablo dice, listo, como Dios es así contigo, ahora tú, cuando uno está tan agradecido con otra persona, uno como que dice, ¿qué puedo hacer por ella? ¿Verdad? Entonces Pablo dice, ahora de esa infinita gratitud que tú tienes, porque siempre eres aceptada o aceptado, de eso, venga, adore a Dios. Y yo sé que si usted ha entendido lo que le estoy diciendo, usted en este momento diría, sí, cantemos una alabanza bien chévere, vamos a adorar a Dios. Pero Pablo dice, no es así, es con una vida diferente, es renovando tu mente. Y entonces nosotros empezamos a mirar, y Pablo diría entonces, como por su gracia tenemos un perdón inmerecido y disfrutamos de su generoso amor, no porque lo merezcamos, no porque nosotros hayamos hecho algo para que eso sea así, entonces respondamos a eso. ¿Cómo vamos a responder nosotros a eso, cierto? Porque Dios dice, listo, ahora ustedes para mí están para hacer mi justicia, para ser justos. Ustedes han sido
justificados, ¿cierto? Dios nos habla que para ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad, entonces lo primero que uno tiene que hacer es entender la misericordia de Dios. Y luego hay un enunciado general que nos indica cómo ser adoradores. Romanos 12:2 dice, no podemos pensar como el mundo piensa. No más. No podemos pensar como el mundo piensa. Punto. En la Reina Valera dice, por lo tanto, renueven su entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de nuestro entendimiento, ¿cierto? Quiere decir, no piense igual que los demás. Si fuéramos adolescentes, eso nos encantaría, porque el adolescente quiere ser diferente a todo mundo. No quiero ser igual a los demás. Nosotros no podemos pensar igual que los demás. Punto. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Tenemos esos criterios que tiene el mundo para hacer las cosas, cambiarlos radicalmente y empezar a pensar como Jesús pensaba y actuar como Jesús actuaba, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer eso, también implica que entonces no vamos a satisfacer esas cosas que son contrarias a Dios. Por ejemplo, cuando uno se enoja con alguien, ¿qué es lo primero que uno quiere hacer? Hacerle algo que le haga daño, ¿sí o no? La venganza. A mí me decía hace poco alguien, no, es que a mí me la hace y yo se la hago. Venganza. Pero si nosotros entendemos esa misericordia de Dios y que Dios a mí me acepta así como soy, uno dice, Señor, yo tengo muchas ganas de vengarme, pero como tú me amas y me aceptas así como soy, yo también voy a relacionarme con esta persona a partir de esa misericordia que conozco. Y yo con esta persona voy a ser misericordiosa y no me voy a vengar. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí. Si nosotros ahora somos armas de la justicia de Dios, nosotros representamos a Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces uno es un arma. ¿Por qué es un arma? Porque a través de nosotros se va conociendo cómo actúa Dios. Y varias veces en el texto de Romanos, les voy a leer las citas, en el capítulo 12, versículo 9 y el versículo 17. Y en el 21 dice, no, en el 9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cierto que a veces decimos en la casa? En la casa a veces hay días que uno está así como que uno dice, pero, y uno se va, sobre todo pues uno que es mujer que le gusta como tanto llorar, uno se va para la pieza y dice, Señor, yo siento que yo soy la única que hace cosas por esta familia. ¿Nos ha pasado? Y el Señor le diría, sí, mija, pero no se canse de hacer el bien. Y uno le diría, pero ¿cómo así? ¿Eso es todo lo que me va a decir? Sí, no se canse. Usted es un arma de la justicia de Dios. No responda mal por mal. En el 12:17 dice, no devuelva mal por mal. Eso es ser un arma de la justicia de Dios. Y uno diría, ay, pero ni con esta que me la hizo. ¿Cierto que le pasa a uno? ¿O será que yo le alego muchas veces al Señor? Dice, pero ni con este, Señor, pero es que a este le fue la mano. No devuelva mal por mal. Acuérdese de que usted también tiene sus cositas. Y yo a usted siempre lo acepto. Que mi misericordia, ¿no es mejor mi misericordia? ¿Cierto que hay una canción que dice, mejor que vida es tu misericordia? Mejor. Y Dios dice, si yo te perdono a vos, si siempre, no devuelvas mal por mal. Preocúpate porque los demás te respeten, porque tú siempre haces el bien.
hay personas que vienen y le dicen a uno, fulano hizo tal cosa y tal cosa, y uno dice, qué pena, pero esa persona eso no lo hace. Y qué bueno que de ti digan siempre en tu casa, tu familia, en tu empleo, en tu iglesia. Cuando alguien viene a hablar mal de ti, uno dice, no, yo conozco a la hermana Julia y qué pena. La hermana Julia sí es canzoncita, pero ella no devuelve mal por mal. Ella es un arma de la justicia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? En el 21 dice, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. A usted le hacen mal, usted haga el bien. Punto. A usted alguien lo trató mal, trátelo usted bien. Es que usted está venciendo. ¿Cómo a veces nos preocupamos y decimos, este mundo como está de horrible? ¿Qué es esto, Señor? Y el Señor dice, listo, ¿cómo lo va a derrotar? Haga el bien. Haga el bien. Y cierto que eso uno dice, wow, estoy como en falta, ¿verdad? Aborrecer lo malo es apegarse a lo bueno. Y es más, ¿se acuerdan que habíamos leído en el 1 que dice, por tanto, ya que Dios es tan misericordioso, conságrese a Dios? Esto es consagrarse a Dios. Por tanto, tengo una vida de adoración. Cuando su vida, usted dice, no me voy a cansar de hacer el bien y voy a devolver bien por mal, eso es usted ser adorador. Si ve que todos en la iglesia podemos ser adoradores. Tan fácil, ¿cierto? Sí es fácil, porque usted tiene que recordar la misericordia de Dios. Ahora que nos dijeron eso tan difícil, volvamos a pensar. Así tú hayas hecho lo que hayas hecho, cuando Dios está aquí. Y cuando te ve, se le iluminan los ojos. Y dice, ¡ay, viniste! ¡Pasa! Porque te ama. Porque se deleita en tener misericordia contigo. Y espera que tú, como conoces su misericordia, tengas misericordia con los demás, ¿cierto? Hay 2 puntos básicos para esta nueva vida. Primero, si conozco esa misericordia de Dios, usted tiene que cambiar. Una cosa grande que tiene que cambiar es que usted ahora no es yo solito. Usted pertenece a una comunidad. ¿Qué comunidad? La comunidad de los que creen en Jesús. Usted ya no puede tener una visión individualista de mi vida y mis acciones. A veces que yo voy en el transporte para mi trabajo, y ustedes han visto los que manejando, ¿cómo es que se llama eso? Pues se paran en la mitad del cruce, interceptan tapan las, ¿cómo se llama eso? Sí. Y entonces todo el mundo hace comentarios, sí, pero es que la gente, y yo siempre pienso, porque todos pensamos en mí mismo. ¿Yo por qué tapé la cebra? Para que me alcance a pasar el otro semáforo. Pero es que la cebra está para el peatón. Y saben que la mayoría de las muertes por accidente de tránsito se dan en personas de edad. Y se dan en personas de edad, ¿por qué? Porque el joven ve que el otro está en la cebra o dice alcanzo a pasar, y el que viene manejando dice alcanzo a pasar, y vuelan los dos tienen buenos reflejos, pero uno después de cierta edad no tiene tan buenos reflejos, y usted va pasando porque hay una cebra que dice que usted puede pasar y le van a dar el tiempo para pasar. Pero como pensamos nomás en nosotros mismos y no en la persona por la que se hizo esa cebra, y lo matamos. No intencionalmente. Yo iba rápido y el viejito no paró. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es que hay un argumento que uno tiene, que es, yo soy yo, mi vida no le importa a nadie, lo que yo hago con mi vida es mío. Mi vida privada, usted no tiene vida privada ya, qué pena. Usted pertenece a Cristo y pertenece a los demás hermanos en la fe. Así que usted
no es una vida privada. Ay, no, es que lo más importante soy yo y por eso yo puedo tener privilegios. Mire, cada que uno quiere tener un privilegio es porque uno piensa que es más importante que el otro. Porque a usted sí le tienen que dar el paso porque va con prisa, porque usted cree que usted es más importante que la otra persona y no, usted es igual de importante. Por eso Pablo dice, no piense más de sí mismo de lo que es. Entonces, usted o dice, yo tengo derecho a ser feliz. ¿Se han visto que esa frase? Es más, uno hasta a los hijos se los dice hoy porque seguimos pensando como el mundo. Lo importante, mi amor, es que tú seas feliz. Eso no es lo más importante, qué pena. Porque si pensamos que el hijo sepa amar, 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor es sufrido y no busca lo suyo. Así que se contradice con este concepto, ¿verdad? Entonces, usted tiene que entender que usted tiene el mismo valor e importancia que los demás cristianos y que usted es responsable por lo que le pasa a los demás. Somos corresponsables y que Dios te dio una serie de talentos y de capacidades, no para que tú nomás te deleites en ellos, para que sirvas al otro. No se conciba como único, sino como una parte dependiente, influida e influenciada. No, pero es que si peco soy yo. No, si usted peca, eso nos afecta a todos. ¿Por qué si soy yo? Porque tú eres parte de mi cuerpo. Y yo soy parte tuya. Por eso. Entonces nos hacemos daño. Y el Señor nos invita a eso, ¿cierto? Segundo, si yo conozco la misericordia de Dios y quiero consagrarme a Él y ser un adorador, hay otra cosita aparte de concebirte como una unidad con otros, y es amar a los demás. Y amar con sinceridad. Y hay una cita que yo me acordaba anoche cuando estaba terminando la enseñanza. Juan 13:35. Uy, esa cita es... Si no les gusta amar a los demás, no la vayan a leer. No lean esa cita. Si no les gusta amar a los demás. Juan 13:35. A ver, ¿quién sí desobedeció y la lee? ¿Quién me la lee así en voz alta? No diga que es cristiano. Deje que los demás vean que usted ama a los demás. A veces la gente dice, a mí, no sé, yo ya tengo más de 31 años de ser cristiana, y hay gente que le dice a uno, yo soy cristiano. Yo en principio digo qué bueno, ¿cierto? Pero siempre lo digo con reserva, porque aquí dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En el amor por los demás. Entonces, si esa persona empieza a murmurar de la iglesia y de otras personas, yo digo, si esa persona uno ve que no tiene misericordia para nada, está guardando resentimientos, rencores, y es que yo a fulano no lo puedo perdonar, uno dice, discípulo, 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 no es. Y yo sé, hermanos, porque yo también soy humana y lucho con lo mismo, que a veces es difícil perdonar, ¿cierto? Y uno se levanta todos los días, Dios, ayúdame a amar a esta persona. Pero una cosa es que yo esté luchando con eso y no me vanaglorie de eso. Y otra que yo diga, no, es que yo no perdono. Y no lo puedo perdonar. Con lo que me hizo, no puedo. ¿Verdad? Entonces, ser un adorador es ser discípulo de Jesús. Y si soy discípulo de Jesús, yo
tengo amor por los demás. Entonces, ¿eso a qué es contrario? No nos vaya. Supongamos que gracias a Dios aquí nadie tiene problemas para perdonar a otros, ¿cierto? Somos libres. Ay, sí, gracias a Dios. Bueno, entonces, a ver, pensemos qué tanto yo soy una persona que amo. Por ejemplo, yo escojo para relacionarme a las personas que me son útiles o me convienen. A este sí lo saludo porque yo ya vi que él tiene carrito y vive por mi casa. Saluda, hermano, ¿sí? Al que me es útil. Fulanita, yo ya oí que fulanita después del culto invita a almorzar. Hermana, ¿cómo está? ¿Cierto? O sea, yo escojo para relacionarme a las personas que me son útiles y me convienen. Yo quiero nomás a quien en su momento me es conveniente, útil para mis deseos y mis metas personales. A mí me conviene relacionarme con tal persona porque es que yo he visto que esa, ¿sí? O finjo amar y cuando el otro tiene pruebas y dificultades me pierdo. Yo amo de esa manera, entonces no estoy amando, ¿verdad? Entonces, Pablo nos da todo ese capítulo 12 al 16. Pablo nos está diciendo cómo son las relaciones cristianas maduras, las relaciones que están basadas en la misericordia que Dios tiene hacia mí. Esa manera de yo relacionarme, cuando yo me relaciono así con la otra persona, yo a la otra persona le estoy diciendo, es que yo conozco a alguien que tiene misericordia porque es misericordia. Y la persona se va a ir antojando. Porque por ahí vi una noticia que hay un señor que en el barrio reparte plata. Yo casi que apunto la dirección. O sea, todo el que pasa por la ventana de él y le toca el timbre da un billete de 50. Entonces, ¿qué pasó en ese barrio? Está así. Entonces la gente se está quejando porque se aumentaron el número de indigentes, ¿cierto? ¿Qué tal si la gente, porque somos discípulos de Jesús, nos conoce? No estoy diciendo que demos plata, ya vamos a ver cómo es una relación de amor. Obviamente que también de vez en cuando tenemos que dar, pero estamos hablando, ¿qué tal si la gente nos conoce porque sabemos amar y amamos? Y llega un momento en que le dice a uno, pero vos, ¿por qué sos así? Y uno dice, no, es que hay alguien que tiene misericordia siempre de mí. Yo quiero ir allá. ¿Sí ven? Una manera sencilla de evangelizar. Entonces, ¿cómo amamos? Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí. Por una vez entré a la oficina de un compañero y le dije, mira, yo quiero obedecer a Dios y yo quiero amar al prójimo. A mí me cuesta, yo no siento amor tan fácil. A mí me cuesta mucho sentir cómo yo sé que amo. Yo no sé si ustedes se hagan la misma pregunta, ¿cierto? Pero el amor se desarrolla y fortalece a partir de las acciones que tenemos hacia el otro. El amor no es lo que usted siente hacia el otro. El amor es lo que usted hace con el otro. Ese es un concepto distinto al mundo, ¿cierto? Porque si yo les digo, ¿a quién aman? Los más jóvenes van a... no están, se fueron. Pero van a entornar los ojos y se imaginan pues aquel del que están enamorados. Los que ya tenemos hijos entornamos los ojos y pensamos en el hijo, ¿cierto? Y los abuelitos piensan en los nietos y así. O sea, ese no es el amor. El amor es lo que usted hace por los demás, ¿cierto? Y cuando uno estudia y trata como de meter en dos conceptos todo lo que está desde el capítulo 12 hasta el 15, hay dos conceptos que nos dicen que usted está amando. Uno, usted acepta al otro como es porque así lo aceptó Jesús. Ustedes no han visto cómo queremos nosotros. Uno ama de la siguiente manera. María es tan querida. Lo único que le falta es que no hable tanto. ¿Usted está amando a María? No. Porque hay un pedacito de María que no le gusta. Ay, el hijo mío es tan lindo. Ustedes vieron. Ay, pero si hubiera sacado los ojos verdes. No, hombre, usted no los... Acéptelo como es.
Es que si se hubiera parecido más a mí. No, es como es, ¿cierto? Eso es amar. Eso, sí, hay que amar es muy fácil, así como es la persona. Y cuando usted trata de hacer eso, usted empieza a ver a todo el mundo tan lindo y no se enoja tan fácil, porque es que uno sabe. Hay dos personas que tienen un carácter un poco complicado y a mí me da risa porque yo digo, yo ya sé cuando reaccionan de cierta manera, yo sé que son así. O sea, son así. Sí debo bregar que no me falten al respeto, ¿cierto? Hay ciertas normas de relación y de diálogo, pero simplemente es aceptar al otro como es porque así lo aceptó Jesús. Y hay otra cosa, así te aceptó a vos. Ya no dijimos pues que en la misericordia de Dios quiere decir que a mí me acepta como soy. Dios no llega y le dice a uno, ay, pero ve, hoy tenés como una barriguita más grande. ¿Cierto? No. Llegaste. Te amo. Me encanta que vengas. Ese es Dios, ¿verdad? Y vamos a respetar y a honrar al otro. A respetarlo y a honrarlo. Y en ese punto del respeto y la honra, hermanos, a veces uno debe doblar rodilla y decir, Dios, muéstrame cómo respeto más a esta persona, cómo le hago sentir que es valiosa, que yo aprecio lo que hace. Respetémoslo, honrémoslo. Pablo dice, a todos somos deudores de amor. Yo tuve una tía que murió y cuando murió me dijeron, hable usted. Y yo me puse a ver y esa mujer había servido y había amado y había amado. Y cuando yo me di cuenta, yo les dije, miren, nos dejó a todos siendo deudores de amor. Porque me amó tanto que me obliga a amar a los demás. Qué tan bueno que dijera eso en su epitafio. Esta persona nos enseñó a todos que lo único que debemos a los demás es amor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos respetar y honrar al otro? Hay más que todo en el capítulo 12 y Pablo enseña varias cosas. Nos dejó a todos cómo lo respeto. Primero, yo reconozco la autoridad que hay en esa persona. Hay un ejemplo que a mí me gusta. ¿Quién manda en la cocina de toda clase, de toda casa? ¿Quién? La mamá. Manda para que le sirva. Mija, me trae el tinto. Pero realmente, entonces, si a usted que es el hombre le tocó lavar los platos, ¿usted dónde debe poner la ollita y la cucharita? Donde la autoridad de la cocina le gusta que pongan la ollita y la cucharita. Yo, hermanos, los entiendo. Es un gran misterio. Uno nunca entiende por qué la cucharita tiene que ir aquí y no aquí. Yo no lo entiendo, se los aseguro. Nunca he podido entender por qué la olla tiene que ir así y no así. Yo no entiendo eso tampoco. Pero si yo me tocó lavar los platos, yo reconozco la autoridad que hay en ese lugar, ¿cierto? Entonces, como la ollita va así y no así, yo la pongo así. Eso es respeto. ¿Sí me explico? Es que uno a veces imagina unas cosas muy raras y las cosas son muy sencillas. Eso es respeto. Yo llego a la casa. Llego a ver, el carro y la moto generalmente ¿de quiénes son? Sí, cierto, generalmente. Entonces, respetemos. Es que a él le gusta que en el carro no se coma. No coma. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, hay un dueño. Es ese tipo de cosas. Los juguetes de los hijos, ¿de quién son? Los hijos. No, es que hoy voy a hacer una barrida de juguetes. Hombre,
Sí, si usted quiere hacer juguete, votar, vote y regale, pero cuente con su hijo. Y contar con el hijo es, hay muchos, juntos tú dime cuáles podemos entregar. ¿Cuál es el problema? Que generalmente entrega el que a usted más le gusta. ¿Han visto? No, ese no. Pues que le guste a usted, no al muchacho. Él quiere dar ese. En cambio, ese que usted quiere votar, porque ya está así todo feo, todo roto, así que usted dice, qué pena que vengan las visitas y vean ese juguete. El niño dice, mami, ese no me lo vote, ese no. ¿Sí ve? Respeto y sujeción a la autoridad. Y dos cosas que son respetar y honrar es pague sus deudas. No codicie, no le quite la novia o la esposa a la otra persona. No viva criticándola y enojándose con ella. No se quede con las cosas del otro. Devuelvan los libros, devuelvan los, no sé qué se prestan hoy en día, los CDs, ¿cierto? Y lo otro que dijimos es aceptar al otro, sencillamente, porque Jesús así lo aceptó. Incluso, ¿y sabe qué capítulos? Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sabe cuáles son los capítulos que nos dice que aceptemos hacia el otro? Del 14 al 16. ¿Y qué está diciendo? Se los resumo. Dice, acepte al otro, así piense diferente en cómo vestirse, en qué se come y qué no se come, o en cuál es el día de reposo y que se debe guardar. Ahí solucionó Pablo el 99% de las opiniones y de los problemas de la iglesia. Acepten los unos a los otros como Dios los acepta, incluso si piensa diferente a ti en cuanto a qué comer o no comer, cuál es el día que se debe guardar para el Señor o cómo vestirse. Es prohibido hacer algo diferente a amarlos y aceptarlos. Y Pablo dice, ¿y sabe por qué? En el versículo 14:4 dice, tú no puedes juzgar al siervo de otro. Pero esa hermana, ¿por qué se viste así? ¿Esa hermana es siervo suyo? No, bueno, entonces no la juzgue, que la Biblia dice, tú no puedes juzgar al siervo de otro. Ay, pero es que en tal iglesia tal y tal cosa. ¿Esa iglesia es sierva suya? No, bueno. Tú no puedes juzgar al siervo de otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo. Y luego detrás, cuando yo me encontré este versículo, yo decía, eres terrible, Señor, terrible. Dice, y añade, será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. Jesús los acepta porque creen en Él. Porque es que yo no soy salvo porque me he visto o no me he visto, sino porque creo en que gracias a que Jesús murió por mí y pagó por mis pecados, yo soy salvo. Y si esa otra persona cree eso, está al servicio de Jesús, no a tu servicio. Entonces, y en el 14:13 dice que todos vamos a rendir cuentas a Dios y que por eso dejemos de criticarnos unos a otros y mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe del hermano o llevarlo a cometer pecados, porque el reino de Dios no consiste en lo que el otro hace, come o se viste. El reino de Dios es ser armas de justicia, es practicar la justicia, es hacer el bien. Y como eso nos cuesta buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos armas de la justicia de Dios. Nosotros conocemos su misericordia y su misericordia hacia nosotros nunca se agota, se renueva cada mañana y nos persigue cada día.
porque Él es misericordia, ¿verdad? Y ya nosotros no estamos al servicio de la corrupción o de la desobediencia, sino de hacer siempre el bien y en todo momento. Eso es ser cristianos consagrados. Eso es ser adoradores. Para que por el amor que nosotros practicamos entre nosotros y en nuestras familias, que generalmente hay muchos miembros que todavía no son cristianos, el mundo entienda qué es ser discípulo y qué es adorar en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar.